¿Sí estamos aquí, iglesia? Bueno, San Mateo capítulo 9, versículo 35. ¿Cómo es que dice el título? La mies es mucha. La mies es mucha, ¿cierto? ¿Y los obreros? Son muy pocos. Están escasos los obreros. Entonces la palabra del Señor dice, y lo vamos a leer en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué era lo que hacía el Señor? Recorrer todas las aldeas, las ciudades, todos los sitios y los lugares. Lo que hacía era eso el Señor. ¿Qué hacía? Recorrer. Él iba de un lado para otro, o sea, se iba para una aldea, se iba para otra aldea, se iba para otra ciudad, y lo que hacía era recorrer ciudades, aldeas, pueblos, porque el propósito del evangelio, y uno de los propósitos grandes del evangelio del reino de Dios es este. ¿Cuál? El que se predique el evangelio del reino de Dios en todo el mundo, en todo lugar, en todo sitio, en todas las naciones. Entonces el Señor, ¿qué estaba haciendo? ¿Recorriendo qué? Ciudades y aldeas, ¿cierto? ¿Y qué hacía al recorrer? Al ir a recorrer allá esas ciudades y esas aldeas, se iba y predicaba el evangelio del reino de Dios. Iba y predicaba el evangelio del reino de Dios. Y sanaba a toda enfermedad, todos los que estaban quebrantados por el diablo. Dios los que sanaba. Eso era el propósito y la intención, el querer, la voluntad de Dios, que se predicase el evangelio del reino de Dios. Y por eso no era solamente en un sitio, no solamente en un lugar, sino que se recorriera, que se fuera a un lado, al otro, para poder predicar el evangelio del reino de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice en el versículo 36, y él, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué salía el Señor a recorrer esas ciudades? Porque Él tenía compasión de esas ovejitas. Habían personas que estaban dispersas, que no tenían pastor, no había quien las pastoreara, no había quien les dijera: hombre, ustedes necesitan de Dios, ustedes necesitan de una oración, ustedes necesitan de un aliento, de una palabra de aliento. Entonces el Señor por eso recorría los lugares, aldeas, llegaba a esos pueblitos, a esas ciudades, y allí les predicaba el evangelio del reino de Dios. Por eso hoy en día la Iglesia Cristiana Verdad está predicando el evangelio en todas partes. Ayer ya se fue el hermano y pastor Uber Galeano para el Espinal. Ahora ya va a empezar a pastorear la iglesia del Espinal, va a empezar a trabajar allí. Allá están los hermanos, gloria a Dios. El pastor Arturo ya mañana o pasado mañana estará ya en Barbosa. En fin, pero ¿cuál es el propósito de esos cambios? Esos cambios se hacen para que se siga extendiendo el reino de los cielos. Hay veces que como que ya se hacen monótono las cosas, y entonces las cambian el Señor y empieza a hacer la obra. Y cada uno, Dios nos ha dado también un ministerio, y según ese ministerio que hemos recibido, entonces cada uno tiene que ministrar también a los otros. Pero ¿cuál es el propósito? Extender el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Ese es el propósito. Pero miren el título, ¿cómo dice? La mies es mucha, ¿cierto? O sea que hay harto que hacer, hay harta obra que hacer. La mies es mucha, pero los obreros pocos, son muy poquitos los obreros. Es necesario que nosotros pensemos en esto. Dios mío, ayúdanos, Señor bendito, a que si somos de esos obreros, a trabajar, y que si hay otras personas que necesitan la oración de ustedes para que se animen a salir a la evangelización, también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, vamos a leer el versículo 36 una vez más. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, ¿cierto? Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero ¿qué? Más los obreros pocos.
Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que envíe obreros ¿a dónde? A su mies. Es necesario que nosotros tengamos en cuenta esas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros decimos que nosotros edificamos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, ¿cierto? Amén. Siendo la principal piedra del ángulo el Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo es nuestro fundamento, si el Señor Jesucristo es la roca donde nosotros empezamos a edificar, pues sencillamente tenemos que tener en cuenta los mandamientos, enseñanzas que Él nos da para que nosotros hagamos conforme a la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí estamos aquí, iglesia? Dios quiere que nosotros hagamos las cosas como usted, como el Señor quiere. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué quiere, hermanita? Es los frutos de la viña, digámoslo así, o de la vid. Con exactitud no le puedo explicar bien con exactitud qué es una mies, porque es como en todo caso es de la viña, pero no puedo explicarla con exactitud cómo es lo de la mies. Pero sí está muy buena la pregunta para un día de estos, ¿cómo es que se dice? Estudiar eso. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero en este caso también es bueno aclarar, ¿no? Que la mies somos nosotros, que nosotros somos la viña del Señor, y que nosotros como viña que somos del Señor, pues la mies es mucha. Esto quiere decir que hay mucha cantidad de gente que necesita la salvación en Cristo Jesús. Como le digo, lo de la parte del cultivo de la mies no conozco con exactitud, pero sé que es el fruto de la vid. Amén. Es el fruto de la vid, y sé que ese fruto de la vid, pues el Señor dice que es mucho, pero que los obreros que trabajan en esa viña son pocos. Amén. ¿Qué es cosecha? ¿Tiene cosecha o ciega? Sí, o sea, el recoger todo lo que es la mies, el fruto de la viña, digámoslo así, ¿no? Bueno, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, entonces dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros ¿a dónde? A su mies. Entonces cuando el Señor comienza a hablar sobre esto, acerca de ese fruto, que volvemos a decir, es cada uno de los que están, vamos a mirarlo así, de aquellas personas que están en el mundo, aquellas personas que están en condenación, aquellas personas que están allá perdidos y que no tienen conocimiento del Señor, y que el Señor está diciendo, y que el Señor nos habla y nos dice: la mies es mucha. Hay muchísima gente que necesita la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchísima gente que necesita ser salvos. Hay muchísima gente que necesita ser restaurados. Hay muchísima gente que necesita la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es muchísima la gente la que necesita esto. Pero son muy pocos los que salen a la predicación. Son muy pocos los que salen a la evangelización. De tal manera que el Señor comienza en el versículo 35 a hablarnos de esa mies, pero en el capítulo 10 dice: elección de los ¿qué? De los apóstoles, porque allí empieza el Señor entonces a llamar a hombres obreros para esa mies. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cuando empezamos a hablar de que el Señor le dio esa autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para hacer todo esto, nosotros empezamos a ver que el evangelio del reino de Dios es así. ¿Cómo? Vamos a mirar. El evangelio del reino de Dios es con poder para echar fuera demonios y para sanar enfermos. O sea que cuando un siervo del Señor, cuando un hombre de Dios sale a predicar y a llevar el evangelio del reino de Dios, esa persona empieza a recibir poder para poder echar fuera demonios. O sea, es lo que dice la Biblia, que seremos llenos del Espíritu Santo, y la persona que es llena del Espíritu Santo, entonces dice la Biblia: me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque